Muchas bendiciones, mis estimados amigos y hermanos, sean bienvenidos al programa ¿Qué dice la Biblia? Y estamos desarrollando la serie Transformación por el Espíritu. Y en esta oportunidad estaremos desarrollando el tema Nacer de nuevo, un acto de la regeneración. Transformación por el Espíritu es la serie y el tema Nacer de nuevo, acto de la regeneración. Quiero iniciar dando un concepto básico bíblico sobre lo que es la regeneración. Y dice, la regeneración bíblica es un cambio radical y sobrenatural obrado por el Espíritu Santo, mediante el cual una persona muerta en pecados recibe vida espiritual naciendo de nuevo. La regeneración es un acto gratuito de la gracia de Dios. No es por obras, no es de obras. Es un acto gratuito de la gracia de Dios que transforma el corazón y capacita para creer en Cristo Jesús. Déjenme también comentarles y expresarles otro concepto sobre lo que es la regeneración bíblica. Y la regeneración bíblica es el acto sobrenatural e inmediato de Dios, mediante el cual otorga vida espiritual a una persona que antes estaba muerta en sus pecados. Es lo que comúnmente conocemos como el nuevo nacimiento. Importante en este último concepto que habla sobre un acto sobrenatural e inmediato de parte de Dios a nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad algunos aspectos relacionados con la regeneración, con lo que sucede en nuestras vidas al momento de nuestra conversión, al momento en que el Espíritu Santo entra a morar a nuestras vidas. Quiero compartir algunos aspectos, porque hay muchos, pero quiero compartir 5 aspectos que nos ayudarán a entender qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de nuevo en un acto de regeneración. Y el primer aspecto que quiero compartir con ustedes es el nuevo nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Dice, se distingue del nacimiento físico, siendo un nacimiento espiritual y celestial. Jesús le explica a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. Como el programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a leer qué nos dice la Biblia sobre el nuevo nacimiento, sobre este aspecto del nuevo nacimiento. Y dice la palabra de Dios en Juan 3, del 3 al 8, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero detenerme breves segundos, minutos, en ver el versículo 5 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, uno de los aspectos importantes en la regeneración es el nuevo nacimiento. Y el Señor Jesús, de acuerdo a este pasaje bíblico, le estaba diciendo a Nicodemo, oye, no es volver a entrar otra vez al vientre de tu madre. No, es un nacimiento espiritual, es un nacimiento celestial, es un nacimiento que dice, de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua y qué es el Espíritu? El agua es la palabra de Dios. Es relacionado a la palabra de Dios. Es el conocimiento que nosotros llegamos a tener de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Es lo que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da de conocer lo que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, es el que al momento de nuestra conversión hay una regeneración y Él viene a morar en nuestros corazones y Él comienza a cambiar nuestra mente, nuestros corazones, nos comienza a enseñar nuestros pasos, nuestra vida, nuestro nuevo nacimiento, no físico, sino nuestro nacimiento espiritual y celestial, para guiar nuestras vidas y, como decía, para poder conocer al Señor. Entonces, de agua, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de que de cierto te digo que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Se refiere a la palabra de Dios juntamente con el Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas. Y eso le estaba explicando en ese momento el Señor Jesús a Nicodemo, un doctor de la ley, un fariseo, uno de la cúpula del Sanedrín, en ese momento conocedor del Antiguo Testamento. El Señor Jesús le estaba enseñando qué eran los pasos o la importancia para poder entrar en el reino de Dios, y era a través del nacimiento del agua y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así que un aspecto importante en la regeneración en nuestra vida, en nuestra nueva vida espiritual, nuestro nuevo nacimiento, regeneración espiritual y celestial, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas cuando nosotros le recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Otro aspecto importante en la regeneración de nuestras vidas es que es obra exclusiva de Dios. Es obra exclusiva de Dios. Y vayamos por favor a Tito. Acompáñenme por favor a Tito. En el capítulo 3, Tito capítulo 3 al 5, dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es obra exclusiva de Dios. Es el Espíritu Santo quien vivifica al pecador, transformando su naturaleza pecaminosa. A diferencia de la conversión, que implica la respuesta humana de fe y arrepentimiento de parte de nosotros, la regeneración es una obra directa del Espíritu Santo en el alma. Tito 3:5 que acabamos de leer, acá en este versículo vemos la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y escuchen esto, dice, nos salvó no por obra de justicia, sino que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Las misericordias del Padre Celestial a nuestras vidas es lo que nos da la regeneración en nuestras vidas. Igual dice, por el lavamiento de la regeneración,
lavamiento, nacer de nuevo. Eso significa la regeneración, nacer de nuevo en Jesucristo, nuestro Salvador, quien lo dio todo por amor y por salvación a nuestras vidas en la cruz del Calvario. El lavamiento de la regeneración fue a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a morar, como repito nuevamente, cuando nosotros recibimos al Señor como Salvador y persona de nuestra vida, Él viene a morar en nuestras vidas. Por tanto, no es por obras, es exclusivamente de parte de Dios la regeneración a nuestras vidas. Y repito nuevamente, es obra exclusiva de Dios. La regeneración es una obra directa del Espíritu Santo en el alma a nuestras vidas. Misericordia, el Padre. Lavamiento de la regeneración, el Hijo. Y la renovación en el Espíritu Santo. Dios Trinio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leyéndolo en Tito 3:5, es parte de ese aspecto importante que es obra exclusiva de Dios en nuestras vidas, la regeneración. No por obras de justicia, es un favor inmerecido. No por obras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dándonos la regeneración, el nacimiento espiritual y celestial a nuestras vidas. Como punto número 3, otro aspecto importante de nuestra regeneración es que es un resultado inmediato. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que es inmediato? ¿Es instantáneo? ¿Es inmediato? Déjeme explicarle. La conversión de Pablo, y vamos a verlo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9. Acompáñame por favor a Hechos, capítulo 9. Versículos del 17 al 20. Conocemos la conversión de Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, había pedido autorización a las autoridades espirituales en ese momento en Jerusalén para poder seguir a los cristianos, ir a capturarlos, ¿verdad? Y le dan un permiso. Y conocemos la historia de Pablo. Tiene un encuentro con el Señor. Va a Damasco. Pero déjeme leerle lo que dice Pablo en Hechos capítulo 9, versículos del 17 al 20. ¿Por qué es un resultado inmediato, un aspecto de nuestra regeneración? Escuche la palabra de Dios. Versículo 17, capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo, quien estaba persiguiendo a los cristianos que andaban predicando la palabra de Dios, que andaban predicando sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Pablo es el que había pedido autorización para poderlos perseguir y poderlos capturar y poderlos meter presos. Pero vemos que tiene un encuentro con el Señor. El Señor le envía a Ananías como instrumento de Dios para que llevara la sanidad y pusiera la mano sobre Pablo y fuera lleno del Espíritu Santo.
Mire lo que dice el versículo 20. Enseguida Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde está ese aspecto que resulta inmediato en nuestra regeneración? Déjenme compartirles a ustedes en el versículo 18, hay dos puntos importantes. Primero, dice que luego de que Ananías le impuso mano, dice al momento, dice, le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. En ese momento, amigos y hermanos, Pablo recibió una sanidad física y recibió una sanidad espiritual. Física, sus ojos. Él había quedado ciego de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Quedó ciego por 3 días, cerca de 3 días. Y en ese momento, a la imposición de las manos de Ananías y que recibe el Espíritu Santo, dice que le cayeron los ojos como escama y recibió la vista instantánea. Recibió esa sanidad física de los ojos, pero también recibió una sanidad espiritual. La ceguera espiritual que tenía Pablo la recibió inmediatamente cuando fue impuestas las manos sobre su cabeza y recibió al Espíritu Santo en su vida. La regeneración de Pablo. Y otro punto importante en la vida de Pablo, ahí mismo en versículo 18, dice que luego de haber recobrado la vista, dice, levantándose, fue bautizado. ¿Qué significa el bautismo, hermanos? El bautismo, amigos y hermanos, simboliza la unión con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Muerte al pecado, inicio de una nueva vida, dejando la vieja vida hacia atrás e iniciando una nueva vida en Cristo Jesús a través de la regeneración en nuestras vidas. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. Pero eso fue un resultado inmediato en la vida de él. En ese momento, él había quedado ciego de ese encuentro con el Señor Jesús, pero es en ese momento donde Ananías, al imponerle las manos y recibir el Espíritu Santo en su vida, hay una regeneración en la vida de Pablo. Y la vemos donde dice que al momento recibe la vista, como ya expliqué, una sanidad espiritual y física, pero después dice que levantándose fue y se bautizó. El bautismo, como repito, es la unión con Jesús en la muerte, sepultura y resurrección, por la cual, amigos y hermanos, él había pedido autorización a las autoridades para seguir a los cristianos que andaban predicando la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces vemos acá una regeneración instantánea en la vida de Pablo. No es un proceso gradual como la santificación. Ocurre en un momento específico cuando Dios imparte su naturaleza divina al creyente. Produce fe, produce arrepentimiento, una nueva vida de santidad y el deseo de buscar las cosas celestiales. Pablo, en su posición de fariseo, en su creencia de fariseo, ¿verdad? Él no estaba buscando las cosas celestiales, él estaba buscando la ley, no a Dios, sino la ley, quedar bien con sus autoridades. Pero Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús y hay un resultado inmediato de un aspecto en su regeneración, en su vida espiritual y en su vida celestial. Por eso no es un proceso gradual, ocurre en un momento específico y sucedió en ese momento específico, sucedió en esa imposición de las manos en Pablo. Como cuarto aspecto, para ir ya concluyendo, hay un cambio de disposición en nuestra regeneración, cambio de corazón. Vayamos por favor a Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26, dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa el cambio de disposición? ¿Qué significa el cambio de corazón? Se describe como la eliminación del corazón de piedra y la recepción de un corazón de carne. Transforma el corazón de piedra en uno de carne, permitiendo que la persona pase de la muerte espiritual a la vida eterna. ¿Qué significa el corazón de carne? Corazón de carne lo que significa es inmundicia, significa pecado, significa desobedecer a Dios. Todo eso significa el corazón de piedra, no querer nada con Dios, no querer nada saber de la palabra de Dios, no permitir que el Espíritu Santo haga una regeneración en nuestra vida. Ese es el corazón de piedra, ese es el corazón de piedra, pero el corazón de carne que habla Ezequiel en capítulo 36, ese corazón de carne que Dios quiere en nuestras vidas, que es en el cual el corazón de escucha es sensible a la voz de Dios, es sensible a la revelación de la palabra, es sensible a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes, en nuestros corazones, en las intenciones de nuestros corazones, en las emociones de nuestras almas, en nuestro espíritu. Ese es el corazón de carne, y eso es lo que Dios quiere, un cambio en nuestras vidas, un cambio de corazón, que esa es lo que hace la regeneración. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa regeneración en nuestras vidas, transformando ese corazón de piedra a un corazón de carne. Ese corazón de piedra que es autosuficiente, que es carnal, que es natural, que es pecaminoso, a un corazón de carne que escucha la palabra de Dios, que escucha la voz de Dios, que busca en la palabra de Dios el consejo, la dirección, que le permite al Espíritu Santo ser el director y el guiador de nuestras vidas. Y como punto número 5 del aspecto importante de nuestra regeneración es que somos nueva criatura. Y vayamos a 2 de Corintios, un versículo ya muy conocido por todos nosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La persona pasa a ser parte de una nueva creación en Cristo Jesús. Esa es la regeneración en nuestras vidas espirituales. Es la regeneración, es ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y para culminar, quiero terminar leyendo 2 pasajes bíblicos. Quiero también que me acompañen. Está primero en Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 10. Y dice la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Acompáñenme, por favor. A primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 5 aspectos importantes
he compartido con ustedes para nuestra regeneración espiritual. Nuevo nacimiento, que es obra exclusiva de Dios, que hay un resultado inmediato en nuestra vida cuando hay una regeneración, que hay un cambio de disposición, cambio de corazón de piedra a corazón de carne, y que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que lo que he compartido en estos momentos, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo lo siembre en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y que haya en nuestra vida una regeneración conforme a su propósito a nuestras vidas. Que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia. Bendiciones.